Entonces la obtuvimos gratuitamente. Es que el problema es que se enseña realmente como dice la palabra. Dice que justificados gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente porque hemos sido salvos gratuitamente por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que la salvación no tenga valor alguno. Tiene mucho valor. No es que podemos despreciarla porque Dios la entrega así por así, solamente con creer en el Señor Jesucristo, sino que tiene mucho valor. Nuestra salvación tiene el costo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre. La palabra dice que con la sangre de Cristo Dios ha hecho la paz. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Entonces es muy importante entender el concepto de la salvación y que hemos sido salvos por medio de la gracia, no por obras. Entonces, sí, pero una vez que hemos creído, una vez que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, una vez que lo hemos aceptado, como decimos, una vez que hemos creído en Él para salvación, es necesario mantenernos ocupados en ello. Es necesario ocuparnos y trabajar en el asunto, hermano. No podemos quedarnos y estancarnos y pensar que todo lo demás va a venir por sí mismo. Ya lo logré, ya estoy aquí. No, necesita trabajo, necesita ocupación, necesita esfuerzo, necesita producción, necesita producir. La Escritura dice, en esto es glorificado mi Padre. Eso lo habla en Juan capítulo 15, está hablando acerca del árbol, de los frutos, de las ramas que somos nosotros. Dice Cristo, yo soy la vid, yo soy el árbol. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean de esa manera mis discípulos. Entonces la producción, el producir las cosas agradables para Dios, el llevar a cabo las buenas obras, el tener el cambio de una nueva vida, el dejar, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, ahora en Jesucristo todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor está esperando acerca de nosotros después de que nosotros le hemos recibido y hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí es donde entra la ocupación. Ahí es donde entra el trabajo, ahí es donde entra el esfuerzo personal de todo aquello que obtuvimos. Entonces es algo que requiere trabajo, pero algunos permanecen en la zona de comodidad. Quedarse ahí, nos estancamos y nos quedamos. Por eso hoy el tema ¿cuál es? La zona de comodidad. Porque entonces recibimos la salvación, recibimos la bendición de nuestro Señor, pero ya más no queremos hacer nada y nos quedamos solamente ahí. Necesitamos servir al Señor, necesitamos crecer en la fe, crecer en la gracia, necesitamos llevar y alcanzar cierta medida, cierta estatura, hermano, porque la palabra dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida a la cual tenemos que llegar, hermano, hay una estatura. Crecer en la fe. La palabra dice que la fe, ¿cómo comienza la fe? Dice que la fe es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Es la semilla más pequeña, pero tiene que crecer. Y cuando crece, crece de tal manera que se vuelve el árbol más grande de todas las hortalizas, de tal manera que las aves vienen sobre sus ramas y hacen nido. Pero ¿cómo comienza? Casi plenamente, casi exactamente insignificante. Tan pequeña, hermano, que puede pasar desapercibida. Pero tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Nuestra fe tiene que ir en avance. Nuestra fe tiene que irse desarrollando. El crecimiento en el conocimiento acerca de Dios tiene que ser un desarrollo constante en nuestras vidas. La vida de oración. La primera oración que todos hicimos en el principio, ¿cuál fue? Señor Jesucristo, yo creo en ti, por favor, perdona todos mis pecados. Esa fue la primera oración, o la oración del pecador que se le llama. Todos hicimos esa oración en un punto inicial de nuestra fe y de nuestra creencia en el Señor. Pero saben que nuestra oración no puede quedarse solamente ahí. Tenemos que crecer, nuestra vida de oración tiene que avanzar. Tenemos que seguir avanzando. Hay una parte en la Escritura que dice que dejemos ya los rudimentos o los principios elementales acerca de la doctrina de Cristo. Y necesitamos seguir hacia adelante, necesitamos seguir avanzando. Y le habla el Señor a ciertas personas de la iglesia en esa época y les dice, ustedes en este tiempo deberían de ser ya maestros, pero ustedes mismos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las mismas cosas.
Entonces ve que en la iglesia todos tenemos que crecer, en la iglesia todos tenemos que esforzarnos, hermano, en alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que alcanzarnos en servir al Señor, en adorarlo. David decía, fruto de labios que confiesan su nombre. Voy a ofrecer al Señor de sacrificio, de alabanza. Es un desarrollo, es un avance, es un crecimiento constante todos los días de nuestra vida. Si Dios pone nueva sobre nosotros su misericordia, hermano, para ayudarnos, para fortalecernos, entonces también nosotros necesitamos un avance constante todos los días de nuestra vida en el conocimiento de la palabra del Señor. El mundo es un sistema en el cual todos hemos nacido. Irremediablemente, hermano, todos nacimos así. Nacimos pecadores. Y nacimos, hermano, en el sistema del mundo. Porque el mundo tiene su propio sistema de conocimiento, su propio sistema de sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios, que es la sabiduría perfecta. La de sabiduría dice sin sombra de variación. La sabiduría que excede a todo conocimiento. Pero también tenemos la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo se basa en tantas mentiras y en tantas cosas, hermano, que no tienen nada que ver en puntos de vista científicos. Por ejemplo, la ciencia cree o afirma, sin poderlo comprobar, la teoría de la evolución y todo lo demás, que todo sucedió y todo acontece de la nada. La ciencia dice que todo subsiste y todo proviene de la nada. Que cierta ocasión donde no había nada y de la nada surgió todo. En cierto accidente del universo llamado el Big Bang, así le llaman en los términos científicos, y aquí estamos todos y todo funciona así, y hemos ido desarrollándonos y evolucionando. Esa es la sabiduría del mundo. El mundo tiene su propio sistema y su propio control. La palabra dice, el príncipe de este mundo, que es el diablo, que es el enemigo, hermano, pero entonces no podemos quedarnos nosotros en ese sistema. El Señor decía, estamos en el mundo, pero Él sigue diciendo, pero ya no somos del mundo. Nacimos en este sistema, nacimos en el mundo, nacimos con muchas creencias, con muchas maneras de ser, con muchas maneras de pensar, que las adquirimos de nuestros padres y de la gente, hermano, con la cual vimos a nuestro alrededor, en nuestro crecimiento. Ese es el sistema del mundo, pero la palabra dice que ya no somos del mundo. Necesita en nuestra vida haber una transformación, pero el mundo se vuelve la zona de comodidad para aquel que aún ha alcanzado, hermano, esperanza por medio de la fe. Se ha vuelto la zona de comodidad. Entonces, hermano, miremos Juan capítulo 2, versículo 15 y ampliemos un poco acerca de lo que la palabra dice acerca de lo que es el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice de la siguiente manera: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el mundo es ese lugar de comodidad, ese lugar donde queremos, hermano, adaptarnos constantemente y quedarnos ahí. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Dice, no os conforméis a este siglo, sino que tiene que haber una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero nosotros somos personas, el ser humano tiene la habilidad de una gran capacidad de adaptación. Usted puede adaptarse, usted tal vez puede estar habituado a algo, a un estilo de vida, pero si usted cambia de domicilio, usted cambia de ciudad, los primeros días es un poco difícil, pero usted con el pasar de los días logra adaptarse. Es más, si después en un año quizá usted regresa al mismo lugar donde salió, usted va a tener que necesitar adaptarse nuevamente a ese lugar de donde salió. Fácilmente somos adaptables a todo lo que nos rodea. Por eso tenemos que estar en constante avance y evolución de las enseñanzas de la palabra para que no nos adaptemos y no nos acomodemos a la situación y al sistema del mundo. Entonces, no amen al mundo. ¿Cuál es el problema de las cosas del mundo? Porque las cosas del mundo, según la palabra, hermano, son cosas carnalmente y humanamente deleitosas. El problema con las cosas del mundo es que dice que el mundo pasa y sus deseos. Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo está incluyendo y lo separa o lo divide en tres partes. Y dice,
los deseos de la carne, son las pasiones que todos tenemos dentro, y las cosas y el sistema del mundo tiene la habilidad y la capacidad de avivar, hermano, todas esas pasiones que nosotros tenemos por dentro, los deseos de los ojos. Hay un proverbio que dice, nunca se cansan los ojos de ver. ¿Cuántos han quedado viéndose televisión hasta el final, hasta que se duermen, hasta que se termina la programación? Nunca se cansan los ojos de ver. Los deseos de la carne nunca se sacia. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona una persona en un vicio? Por ejemplo, comienza diciendo, bueno, voy a la fiesta, me invitaron solamente buenos amigos y ahí están la bebida, las cervezas o qué sé yo, lo que toman, ¿no? Pues un trago no es nada, una cerveza no es nada. Pero ve que comienza a evolucionar. Primero comienza a tomar de una manera social. Hay que acompañar a los amigos, todos están tomando, pues ¿qué hay de malo? Pero ve cómo es el mundo. Los deseos nunca se sacian. Pero después va frecuentando cada vez muchos más y más lugares, hermano, en los que hay lugares donde él va a beber y todo eso. Entonces cada vez el cuerpo, si está él, hermano, saciando los deseos, el deseo se incrementa cada vez más y después tiene que volver a tomar un poco más y después un poco más y después dice que ya no puede abandonarlo, que ya no puede dejarlo. ¿Por qué? Porque ahora sus carnes, los deseos de la carne cada vez se vuelven mucho más insaciables. Eso es un asunto de las pasiones de la carne, no se sacian. Comienza con una trampa, comienza con un pequeño pensamiento, con una pequeña intención, con un pequeño deseo, pero después se vuelve una terrible trampa. Eso es lo que es el mundo, hermano. Solamente, hermano, saciar nuestras pasiones, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El creer que alcanzar cierto nivel económico, eso nos dará la felicidad. La persona que lucha y trabaja y se esfuerza y pasan los años, hermano, y lo descuida todo por alcanzar cierto nivel económico. Y cuando logra se da cuenta que no obtuvo la felicidad. Y aunque logró su meta, y se dio cuenta que pasó tantas dificultades en la casa, en la familia, con las amistades, con todo lo demás. Pudo alcanzar su objetivo de alcanzar a tener un poco más de dinero, pero descuidó tantas cosas en el avance. Descuidó tantas cosas en el proceso. La vanagloria de la vida. Y después la persona se da cuenta que pudo alcanzarlo, pero no logró la felicidad. No se logra la felicidad. Porque la vida del hombre, dice la palabra, no depende de los bienes que posee. Nosotros podemos intentar saciar nuestras pasiones, saciar, hermanos, nuestras vidas con todo lo demás. Pero tengamos entendido algo muy claro, que como seres humanos Dios nos creó. Y en ese plan y en ese, hermano, proyecto de creación que Dios hizo en cada uno de nosotros personalmente, hay un vacío, hay una marca adentro que solo lo llena el Señor Jesucristo. Todos fuimos creados de esa manera para no poder subsistir sin la gracia, sin la misericordia y sin el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él afirma, separados de mí nada pueden hacer. La gente del mundo y mucha gente que se aparta alcanzan tantas cosas, pueden aparentemente alcanzar el éxito, obtener tantas cosas, hermano, de la vida terrenal, pero sin Dios. Así como llegaron a la cúspide, de esa manera, hermano, vuelven a caer. Vemos en nuestra sociedad las noticias de última hora, ¿cuáles son? Personas que alcanzaron tanta fama por el narcotráfico y por la delincuencia, hermano, llegaron a tener tanto dinero y vivir como millonarios, pero ahora, ¿qué tipo de vida tienen ahora de todo eso de lo cual se esforzaron toda su vida? Más bien obtienen vergüenza, más bien obtienen, hermanos, situaciones terribles que acarrean su familia y sus hijos y sus generaciones. Es una vergüenza que no se aparta, no se quita de ellos. Eso se llama, la palabra lo llama, la vanagloria de la vida. Pero todo eso que queremos llenar con el dinero, con las pasiones y con todo lo que el mundo ofrece, hermano, jamás vamos a poder saciar ese vacío que llevamos por dentro, que solo lo llena nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, dice que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, dice la palabra. Él realmente es lo necesario. ¿Sabe qué? Nuestros problemas nosotros les ponemos un montón de nombres, pero realmente, hermano, la raíz de nuestros problemas es que nos apartamos del Señor.
Cuando alguien se aparta del Señor, hermano, comienza a faltarle la esencia, la fuente de la vida, la fuente de la existencia, que solamente proviene